Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús conoce a quien no tiene amor de Dios. El Señor conoce todos los corazones, conoce a quien ama y conoce a quien no ama, a quien no tiene amor de Dios. En el Evangelio según San Juan, Jesús confronta con firmeza y claridad a aquellos que, pese a ser religiosos, carecían del amor genuino por Dios. Sus palabras revelan una verdad incómoda, pero ineludible. No todos los que profesan creer en realidad aman a Dios. Y Jesús, que es conocedor del corazón humano, distingue con precisión a quienes tienen una relación viva con el Padre de aquellos que simplemente guardan una fachada. El Señor conoce a los suyos y también conoce a los que no son suyos. Este conocimiento no se basa en apariencias externas, sino en la respuesta del ser humano a la revelación divina. La incredulidad frente al Hijo de Dios es señal de un corazón alejado del amor del Padre. La falta de fe en Cristo no es un simple desacuerdo intelectual, sino una manifestación de la ausencia del amor de Dios en el alma. En este sentido, las palabras de Jesús en Juan 5 y otros pasajes revelan una dolorosa pero vital enseñanza. Solo quien ama verdaderamente a Dios reconoce y recibe a Jesús como su enviado, como el Mesías. De ahí que el primer gran tema a considerar sea cómo Dios testifica que su Hijo Jesús es el Mesías Redentor enviado al mundo. Jesús habló muchas veces del amor redentor de Dios el Padre. El testimonio de Jesús permanente habla del Padre como aquel que por amor proveyó el don del Hijo para la redención del mundo. Juan 5:31 al 32. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús se refería con estas palabras al Padre. Y en Juan 3:16 al 17, ese texto ampliamente conocido por todos, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La expresión de amor de Dios para con el mundo es la entrega del don del Hijo. Dios muestra su amor para con el mundo dando al Hijo, para que el Hijo muera por el mundo, para que el Hijo dé su vida por el mundo. Entendido el mundo como todas las personas, sin distinción, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús daba testimonio de que él era ese don.
porque hacía las obras del Padre. En Juan 5:36 se dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras dan testimonio de mí. Jesús decía que Dios era su Padre, que Él era el Hijo de Dios. Lo decía. Pero, sobre todo, Jesús hacía las obras de Dios. Mostraba por sus obras que lo que decía era verdad, era cierto. Las obras de Jesús hablaban con tanta fuerza que quedaba claro quién era. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Las mismas obras que yo hago dan testimonio que el Padre me ha enviado. Por eso en Juan 14, 10 al 11 Jesús dijo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Por tanto, alguien podía no creer en las palabras de Jesús, pero sus obras eran de tal magnitud, de tal grandeza, de tal poder, que dejaba sin excusa a todo el que las veía. El testimonio del Padre sobre Jesús debía ser recibido y creído por el pueblo. El testimonio del Padre sobre el Hijo fue generalmente presentado por medio de la palabra escrita o verbal para ser recibido por medio de la fe. Juan 5, 37 al 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, decía Jesús. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dios había dado testimonio, el Padre había dado testimonio del Hijo a través de los profetas, a través de la palabra. Pero también había dado testimonio del Hijo por medios extraordinarios que mostraban el poder de Dios, a través de los comunicados del ángel Gabriel, Lucas 1, 11 al 20, Lucas 1, 26 al 38, a través del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús en su bautismo, Mateo 3, 16 al 17, a través de la muerte de Jesús mediante señales del poder de Dios, Mateo 27, 51 al 54, a través de la resurrección de Jesús, Mateo 28, 1 al 10, a través de la ascensión de Jesús a los cielos, Lucas 24, 50 al 53, de muchas y diferentes maneras había dado el Padre testimonio de que Jesús era su Hijo, de que Jesús era su enviado al mundo, el don de Dios al mundo. Por tanto, no había duda de quién era Jesús, no había duda. La palabra, dicha con tanto tiempo de antelación, que se cumplía en Jesús a la perfección, las enseñanzas de Jesús, el poder de Jesús manifestado en muchas y diferentes grandes obras y proezas y maravillosas obras. Jesús mostraba al Padre. El que veía al Hijo veía al Padre. Jesús era el camino al Padre. El camino, la verdad y la vida.
el único camino, verdad y vida al Padre. Conociendo a Jesús, se conocía al Padre, y conociendo a Jesús se iba al Padre. Pero no todos los que supuestamente, presuntamente, creían en Jesús, realmente creían en Jesús. Y Jesús conocía quién creía en él y quién no creía en él. Entonces y ahora. ¿Cómo conoce Jesús a quien no tiene el amor de Dios? ¿Cómo? Entonces y ahora. ¿Cómo conoce Jesús a los que son suyos y a los que dicen serlo, pero no son suyos? En primer lugar, por la actitud que tienen ante la palabra que habla del Salvador. Juan el Bautista dio un testimonio de luz al decir que Jesús era el Cordero de Dios que vino a salvar al mundo. Juan 5, 33 al 35. Juan dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan el Bautista dio testimonio de Cristo sobre él para que la gente fuera salva. Juan 1, 29 al 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Toda la palabra de Dios, dada hasta Jesús, daba testimonio de que él era el Mesías, el Redentor, el Salvador, que había de venir a traer vida eterna. Por lo cual, los que oían esa palabra debían atenderla, debían entenderla y debían creerla. Juan 5, 39 y 46 al 47. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero en vez de ello, en vez de atender, entender y creer, en vez de ello, los judíos mostraban su desafecto a Dios, que les dio las sagradas Escrituras, rechazando a su Hijo enviado para redimirles. Qué terrible lo que sucedió en el tiempo de Jesús con los judíos. Dios les envió un Salvador y lo rechazaron y lo enviaron a la muerte. Qué terrible. Aún hoy en día, los judíos, como pueblo, como nación, no como personas, no han entendido lo que hicieron, la magnitud del pecado que cometieron con el Mesías. En vez de apreciar al Mesías enviado por Dios, los judíos le mostraron odio, rechazo, lo despreciaron, lo acusaron injustamente de todo tipo de barbaridades. No creyeron en las profecías que hablaban del Mesías, que se estaban cumpliendo en el Mesías. No las creían. Juan 5, 46 al 47. Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, les dijo Jesús. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
Este es el gran drama de los que no aman a Jesús. Dicen creer en la palabra, pero realmente no aman la palabra. No creen realmente en la palabra. El que no ama a Dios no le interesa escuchar su palabra. El que no ama a Dios no atiende, ni entiende, ni cree en su palabra. Donde veamos una persona que no ama a Dios, veremos también a una persona que es indiferente ante la palabra. Indiferente. Hay gente que ante la palabra predicada se duerme, se distrae. Hay gente. Donde quiera que veamos una persona así, allí no hay amor a Dios. Puede haber una actitud de vana religiosidad, pero cuando Dios habla por su palabra, una persona que le ama, escucha, atiende, entiende, cree. Quien no oye ni cree en la palabra de Dios, no es de Dios. Juan 8, 45 al 47. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. El que es de Dios, prestad atención. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Yo sé que hablo que estos sermones, estas predicaciones, son para pocas personas. Lo sé. Ahí están las cifras de los que están suscritos, de los que escuchan. Pocas personas. Si yo hablase de política, hablase de cuentos, de historietas, seguramente habría miles y miles de personas atendiendo, escuchando con interés lo que yo digo. Pero yo soy un vulgar siervo de Dios, que solo hablo de la palabra de Dios. La leo, la explico humildemente. Y sé desde el principio que comencé a traer estas predicaciones de la palabra de Dios, que no iba a despertar gran interés entre la gente. No, tampoco lo busco, pero lo sabía. Y bueno, la evidencia está en las cifras. Repito, si hablase de cosas de esta vida y para esta vida, seguramente mucha gente estaría atendiendo a mis palabras. Pero solo los que son de Dios escuchan la palabra de Dios. Solo. Solo a una persona de Dios le interesa oír sobre un libro antiguo que se escribió hace, lo último de ese libro se escribió hace 2000 años, que se empezó a escribir hace 3500 años. Solo una persona que es de Dios le interesa oír, escuchar, hablar de ese libro con atención, con devoción, con fe. Por tanto, quien no oye ni cree en la palabra de Dios no es de Dios, afirma las Escrituras. No son palabras mías. Esto es palabra de Dios, palabras de Jesús. La intolerancia espiritual y religiosa es un signo de perdición eterna. Aquellos que no solamente no creen
en la palabra de Dios, sino que la rechazan y persiguen a otros por creer en estas cosas, eso demuestra dónde se encuentran esas personas. Esta mala actitud ante Dios y su salvación procedía del desafecto a Dios. Los judíos no tenían ningún afecto a Dios, ninguno, y menos aún a su enviado, al Mesías. Quien rechaza la palabra de Dios que habla del Salvador, no ama al Dios que ofrece esa salvación por su Hijo. Juan 8, 40 y 42. Procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Cristo, el Mesías, vino como Hijo de Dios, enviado del Padre, para salvarnos. Y los judíos no creían en Jesús, porque no querían su salvación, no querían una salvación espiritual, no querían una salvación del pecado, no querían esto, porque no amaban al Dios que por amor les ofrecía aquello, no lo amaban. Juan 5, 40 y 42. No queréis venir a mí para que tengáis vida, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Los judíos estaban prontos para querer y apreciar como Mesías a cualquiera que pudiera darles gloria humana, o ellos recibirla de él, rechazando la gloria de Dios. Juan 5, 43 al 44. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria a los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Los que no creen en Cristo creen en cualquiera. De hecho, Jesús dijo que en los últimos tiempos vendrían muchos diciendo yo soy el Cristo. Muchos se presentarían como Mesías, como salvadores, salvadores políticos, salvadores sociales, salvadores militares, pseudo salvadores religiosos, y las multitudes les seguirían. Jesús dijo que esa era una característica de los últimos tiempos. Si viniera otro en su propio nombre, a ese recibiréis. Y a mí, que vengo en el nombre de mi Padre, no me recibís. Los judíos, como mucha gente hoy, ignoraban que la palabra de Dios, que se desprecia, la palabra que se desprecia hoy, acusará en el día de mañana, en el juicio final. Esa palabra que la gente no quiere escuchar hoy, esa misma palabra será sacada por Dios en el juicio final, leída por Dios. Escuchaste esto, esto y esto, y lo despreciaste. Juan 5, 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de que Jesús conoce a quien no tiene amor de Dios. Dios testifica que su Hijo Jesús es el Mesías, Redentor enviado al mundo. Jesús habló muchas veces del amor redentor de Dios el Padre, que provee el don del Hijo para la redención del mundo.
y el testimonio del Padre, generalmente a través de la palabra escrita o verbal, debía ser recibido y creído por el pueblo. ¿Cómo conoce Jesús a quien no tiene el amor de Dios ni el amor a Dios? Por la actitud que tienen ante su palabra, que habla del Salvador. Ni los judíos entonces, ni muchos hoy, oyen ni creen en la palabra de Dios, mostrando que no son de Dios. Ni los judíos eran de Dios, ni los que hoy desprecian la palabra de Dios son de Dios. Esta mala actitud ante Dios y su salvación procede del desafecto hacia Él. Quien rechaza la palabra de Dios que habla del Salvador no ama al Dios que ofrece al Redentor, al Salvador. En 1 de Juan 5, 2 al 3 se dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Que el Señor nos ayude a conocer a Jesús por su palabra, por su testimonio, por sus obras, porque Él es el Salvador. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Has creído en el Hijo? Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Esta palabra de vida que nos habla del conocimiento de Jesús, del verdadero conocimiento de Jesús que salva. Y también nos habla de aquellos que dicen conocerle, pero realmente no lo conocen porque rechazan su palabra. Y al rechazar su palabra, le rechazan a Él. Ayúdanos a saber diferenciar el trigo de la cizaña. Ayúdanos, Señor, a conocer a la oveja del lobo disfrazado de oveja. Vivimos tiempos difíciles de falsos cristos, de falsos profetas, de engaños, de maldad, y queremos ser fieles hasta el fin. Queremos perseverar hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a saber distinguir. Gracias porque cuidas a los enfermos, porque tú estás ayudando a los enfermos, a los distintos enfermos que están en hospitales, en sus casas, en donde quiera que estén, Señor, tú estás protegiendo a los enfermos. Una vez más pedimos por todos y cada uno de ellos. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.